vamos a seguir tocando un tema que nos parece muy importante, como es la educación en el país, ¿no? Y hoy tenemos dos invitados especiales. Nos visitan acá los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Peter Yamakawa, el vicerrector de investigaciones de la Universidad ESAN, y Gustavo Nakamura, gestor de proyectos de formación de directores de la Universidad ESAN y magíster en gestión educativa. Muy buenas tardes y gracias por tenerlos a ambos. Buenas tardes. Bien, muchas gracias por invitarnos. Yo quiero comenzar sobre un tema que siempre hemos venido abordando, ¿no? La responsabilidad, el nivel de inserción de las instituciones en el ámbito educativo en el país. Y esto día a día va siendo más notorio, y es en el caso de la Universidad de ESAN, ¿no? Que participa de manera activa justamente en la búsqueda de la calidad educativa en el país. Me gustaría, ingeniero Yamakawa, que nos explique cuál ha sido este nivel de inserción que viene alcanzando ESAN en el mundo educativo de nuestro país, cuáles son los logros y también un poco cuáles son desde su perspectiva lo que tenemos que hacer para seguir avanzando en ese esfuerzo, ¿no? Muchas gracias. En primer lugar, casi siempre a la Universidad de ESAN, y principalmente cuando fuimos hace muchísimos años una escuela de negocios, se le relacionaba a ESAN como una escuela que formaba líderes, que siempre estaba muy cercano al sector privado y no tanto digamos, al apoyo a las políticas públicas del gobierno, ¿no? Yo le puedo contar que desde hace, digamos, desde su creación, de ESAN, ESAN ha estado muy involucrado en el apoyo, digamos, en trabajar muy de cerca con el gobierno. Y primero le puedo comentar que fuimos uno de los primeros formadores en lo que es programa de gestión municipal. Formamos muchos líderes que ahora son alcaldes. Luego hemos promocionado y promovido mucho lo que es las maestrías en gestión pública. Pero además de esto, les puedo comentar, ya que hablando específicamente en el tema de educación, ESAN desde hace muchísimos años nos embarcamos justamente ahora que se está trabajando en la mejora de la calidad educativa basado en la meritocracia de los docentes. ESAN se embarcó en el año 2005 en un proyecto que se le llamó la Carrera Pública Magisterial, que ahora se le llama, creo, la ley de la carrera docente, que justamente el Ministerio de Educación convocó a una consultoría y ESAN quiso participar, quiso asumir este reto de colaborar en la mejora de la calidad educativa. Trabajamos conjuntamente con varias universidades prestigiosas, como la Universidad La Cantuta, el Pedagógico de Monterrico, la UNIFE y otras organizaciones muy reconocidas en el ámbito educativo, y realizamos este primer proyecto que era evaluar a los docentes para que para que el Ministerio de Educación pueda promover, digamos, y motivar a los docentes basados en la meritocracia. Ahora, en este esfuerzo, ¿cuál cree usted que sean los retos que tengan que tener las instituciones educativas, ¿no? Usted bien lo acaba de decir, ¿no? Hay que seguir impulsando los niveles de capacitación, hay que seguir insertando justamente en los niveles educativos, pero hay retos que cumplir, ¿no? En esta evaluación, en esta experiencia que ustedes han desarrollado, ¿qué es lo más rescatable? Yo le diría, ahí hay varios problemas. ¿Ya? Hay problemas, pienso que de fondo. Primero, que la educación siempre debe estar centrada en el estudiante, pero un actor fundamental es el profesor, el docente. Pero justamente siempre ha habido iniciativas de tratar de revalorar al docente, que esté bien reconocido, pero si vemos, digamos, los sueldos que reciben los docentes,
son bajos, ¿no? Creo que estuve leyendo algunas cifras, es alrededor de 800, 900 soles promedio. Entonces, me pregunto, ¿cómo podemos motivar a un docente? ¿Cómo podemos apoyar a un docente para que se capacite si siempre está preocupado por el tema económico? Y no solamente es el tema económico, que también es un factor importante, sino que pareciera que en el Perú tenemos una cultura de que, justamente estaba hablando con algunos colegas, que ser docente no es, digamos, no es una profesión de privilegio. Generalmente en algunas universidades, cuando uno postula a la universidad, el docente, digamos, uno quiere ser ingeniero, quiere ser médico, y luego, si no es que entro, digamos, a estas carreras, bueno, puedo optar por ser profesor. Entonces, allí radica el problema también. La formación o la capacitación que reciben los profesionales en las universidades durante el pregrado no es de la mejor. Y luego de eso se forma un círculo vicioso, porque ese profesional que egresa, que probablemente muchos de ellos probablemente tienen vocación, pero otros no tienen una verdadera vocación, o no se le ha dado, digamos, la capacitación de vida, o no están tan involucrados en el compromiso de la educación en el país. Entonces, ¿qué pasa? Entran a una escuela, trabajan en la escuela, no están comprometidos, no están suficientemente motivados, no hay una política nacional que realmente apoye al docente, donde el docente se sienta, digamos, el profesor de la escuela se sienta realmente apoyado por el gobierno. ¿Y en qué traduce? El docente, digamos, no está, digamos, con el compromiso que se requiere, tanto en tiempo, en dedicación, y eso se traduce en la formación del alumno. Usted mencionó un tema importante: no tenemos una política nacional, no tenemos una política que nos pueda decir en el corto, en el mediano y en el largo plazo estas son nuestras metas. ¿Por qué? ¿Por qué este nivel es tan complejo para nosotros los peruanos de no sentarnos en una mesa y decir, estas son nuestras metas, estos son nuestros objetivos, estos son los logros que vamos a cumplir en la primera década o en la segunda década? Porque no tenemos una política, no hemos tenido hasta ahora una política educativa a largo plazo. Yo enseño gerencia y generalmente es parte quizás de nuestra cultura, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Siempre somos cortoplacistas. Entonces, o tratamos de suplantar lo que hizo el anterior. Y no consideramos, y he visto en anteriores ministros, yo creo que este ministro ha hecho un buen trabajo, ha hecho un gran esfuerzo para que se mejore la calidad educativa, pero que falta mucho, pero no ha habido, digamos, una política a largo plazo que piense, digamos, en que lo que hizo el anterior gobierno es bueno y cómo lo mejor. Acá he visto muchas veces borrón y cuenta nueva. Entonces se pierde mucho esfuerzo, se empieza nuevamente a trabajar en crear una política y se pierden muchos años. Aparte de ello también creo que debe haber una política educativa multisectorial. O sea, si solamente se piensa en que es responsabilidad del sector del Ministerio de Educación, creo que sería como tener una visión muy sesgada, muy pequeña. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo, en los pueblos rurales, por ejemplo, cómo puedo capacitar o cómo puedo capacitar o educar a un niño que está mal alimentado, a un niño que no tiene las condiciones básicas de salubridad en el colegio, a un niño que tiene que caminar muchísimas horas para poder llegar al colegio? Cuando llega al colegio prácticamente está cansado y se duerme. Entonces, debe haber un plan, digamos, que involucre a varios sectores para tener una visión global, donde pueda realmente los resultados, las intenciones que tenga el sector de educación se vean por lo menos en un mediano plazo. Bien, estamos dialogando con el ingeniero Peter Yamakawa, vicerrector de investigación de la Universidad ESAN, y Gustavo Nakamura también.
gestor de proyectos en formación de directores de la misma casa de estudio y magíster en gestión educativa. Gustavo, el ingeniero Yamacagua decía algo interesante, el tema de recurso humano. Tú tienes mucha experiencia justamente en el ámbito educativo. Tenemos el recurso humano, pero ¿qué es lo que nos falta? A ver, comparto mucho con el profesor Peter, ¿no? ¿Ya? Primero, el tema de la política a largo plazo. ¿Ya? En el país siempre lo que pasa es borrón y cuenta nueva de cambio y hacemos a ver qué encontramos de malo, que se hizo, cosas buenas, pero bueno, vamos a modificarlo y volvamos a hacer lo mismo. O tratamos de inventar la pólvora muchas veces, ¿no? En los últimos años el gobierno en educación se hace mucha referencia al informe McKinsey, por ejemplo. Muchísimo a eso y se sigue eso. Esperemos que la continuidad se dé, pero no nos estamos preguntando como país. Y lo que decía el profesor también es el docente, el recurso humano del docente lo tenemos. ¿Ya? Ojo, pero ya cada día ingresan menos personas a estudiar educación. Esto quiere decir que el profesor peruano está envejeciendo. ¿Okay? Así como pasa en países de Europa el tema demográfico, aquí está pasando en el tema educativo. Tú le preguntas, salimos a la calle, preguntas a un padre de familia de cualquier colegio, no necesariamente colegio A o B o sector socioeconómico, oye, tu hijo va a estudiar educación. ¿Qué te dice en ese momento? No, mejor que estudie cualquier otra carrera menos que educador. Es visto como una carrera de refugio muchas veces, ¿no? Sí, claro, ingresan porque no ingresaron a otras carreras. Sí, ¿no? Entonces, si desde ahí, desde el SAC que estamos teniendo en pregrado o en institutos que estudian los chicos que ya pues no tienen que estudiar más que educación, imagínate, esos son los que van a formar los futuros ciudadanos. Ahí ya tenemos un problema ya grandísimo de cómo estamos seleccionando a los docentes. Y definitivamente el tema económico es un tema, ni qué decirlo, ¿no? El tema de si no ganan bien o les falta mayores recursos. Pero aparte de sentir que ganen mejor y en meritocracia, el tema también pasa por la formación inicial docente. En el país no tenemos una política de formación inicial docente. Recién estamos tratando de hacer algo sobre este tema. Creo yo que son esfuerzos, pero que lo vamos a ver después en 5, 10 años, 15 años o 20 años los resultados. Si queremos ver los resultados el próximo año, pues olvídense, ¿no? Siempre nos comparamos con Finlandia, por ejemplo, ¿no? Todas las veces nos comparamos con Finlandia, o coincidencia, ahora estamos dos descendientes de japoneses acá, con Japón, no, o con otros países. No, Perú es Perú. Y tenemos otra realidad. Y lo que decía el profesor, en centros rurales, por ejemplo. Necesariamente la educación básica regular, tal como se está haciendo en el país, ¿funciona para la educación rural? Cuando están tan alejados, no hay otros estilos o modalidades. O sea, son varias cosas, ¿no?, que se pueden tocar. Tú has dejado la pregunta planteada y se la traslado. Sí. En la educación rural, ¿estamos haciendo las cosas bien o aún todavía tenemos muchas debilidades? Yo creo que tenemos muchas debilidades. Un poco parte de que no hay una visión global. ¿Ya? Inclusive lo que he estado un poco viendo es que, por ejemplo, el Ministerio de Educación define ¿Ya? políticas educativas nacionales. ¿Ya? Luego tenemos el Gobierno Regional de Educación. Después tenemos las UGELes. Ok, entonces, sí, pero yo me preguntaba, por ese tema de descentralización, los gobiernos regionales de educación, ¿le tienen que hacer caso a las políticas del Ministerio de Educación? Muchas veces no. Entonces, hay una desconexión. Normalmente, cuando uno enseña estrategia, a nivel gobierno, a nivel de una organización, siempre hay una vinculación, de arriba hacia abajo. En este caso, la vinculación que veo del gobierno central a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, no hay una línea, digamos, fuerte. ¿Y eso en qué se traduce? Que muchas veces la visión que tenga a nivel país el gobierno central se pierda digamos, en iniciativas locales que tenga el gobierno local o el gobierno regional. Y allí, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa? Que al final mucho esfuerzo, mucha política, o sea, es decir, planifico mucho papel, pero en lo que es ejecución, probablemente la ejecución se traduce en otro plan que puede ser un plan local. Y se desmonta muchas veces, probablemente por los intereses, a veces de carácter político que tienen gobiernos locales, el gobierno regional o el propio sector que controla, como es el magisterio, ¿no? Entonces tenemos varios niveles que no permiten actuar de una manera, digamos,
permanente en una política educativa, ¿no? Claro. Entonces, pareciera que hay una, digamos, una falta de una comunicación, una coordinación muy estrecha entre las diferentes instancias. Y si hay una falta de una comunicación y coordinación en estas diferentes instancias, obviamente los resultados, sobre todo en los pueblos rurales, van a ser muy pobres. Pero, Gustavo, a pesar de eso, ¿sientes de que la gente que está involucrada en el sector de educación y que creo que debe involucrarnos a todos, saluda los cambios, los esfuerzos que se hacen? Y también hemos visto que el nivel que los profesores exigen, la capacitación permanente, ¿sientes que estamos en estos momentos, en esta etapa, que los profesores o la gente que está involucrada en el tema educativo quiere seguir avanzando a pesar a veces de las limitaciones que tiene? Yo creo que el profesor peruano, en realidad ya el magisterio está acostumbrado al tema de capacitaciones. Yeah. ¿Ok? Y en ese sentido es positivo, y hay mucha gente que le interesa realmente. Y ahí sí vamos a hacer un mea culpa con mis colegas del sector de educación también. A veces se acostumbran mal, ¿no? O sea, ya el Estado les da todo y exigen más de lo que a veces se puede dar. Entonces también hay que ser un poco, hay que contrapesar el tema de la ayuda o la capacitación o los recursos que da el Estado, que tiene que darlos, pero también el docente tiene que aceptarlo con agrado y también exigir de acuerdo a las posibilidades que el país tiene, de acuerdo a un presupuesto. Ahí también es un tema. Y quiero rescatar lo que dice el profesor, por ejemplo, ¿no? Hablaba del gobierno central, el gobierno local, el gobierno regional, por ejemplo, ¿no? Y en el Ministerio de Educación hace algunos años existía una mesa de diálogo con regiones. Lamentablemente, hay que decirlo, en los últimos 3 años esa mesa se ha perdido, ¿no? Donde los gerentes regionales de educación se juntaban con las autoridades centrales. Ya no hay esta mesa de centralización de las regiones. Hay reuniones con equipos técnicos perfectos, se mantienen, pero no del carácter político. Entonces, eso es fundamental recuperarlo, porque ¿qué pasa? Si nosotros hacemos una política y llenamos el país de política y lo dejamos ahí, lo que va a pasar es que en los gobiernos, los regionales, no sienten que esa propuesta sea parte de ellos. Y cuando acá hay un tema, puede venir la orden, puede venir lo que quieras, de golpe, pero no siente la persona, no siente que es suyo esta política, y ahí hay un problema. Y si eso baja a un gobierno local, entonces estás teniendo ya 2 actores dentro del estás entrando a jugar el partido perdiendo 2-0. Claro. Entonces, si no tienes haberte ganado a estas 2 instancias, estás entrando a jugar un partido con 2-0 y estás en el minuto 40, si quieres. Y pareciera que hubieran compartimentos estancos, ¿no? Claro. En realidad. Y lo que se requiere es una unidad de criterios, ¿no? Sí. Yo trabajo mucho con la tecnología. ¿Yeah? Entonces, he estudiado mucho, por ejemplo, el éxito de los negocios móviles en el Japón, porque ellos fueron los que revolucionaron básicamente todo lo que es las comunicaciones móviles. Y se habla mucho de lo que se llama ecosistema. Ecosistema móvil, ecosistema de telecomunicaciones. Y yo creo, en el Perú debería pensarse en formar un ecosistema de actores, donde cada actor trabaje en forma coordinada, en forma comunicada, donde existe una buena comunicación, no de estancos, sino una comunicación pensando sobre todo en el alumno y pensando en los actores principales, que es el docente. Entonces, mientras no exista un pensamiento sistémico, pensando en un ecosistema, vamos a tener todas estas limitaciones. Van a haber iniciativas, estrategias con buenas intenciones, pero los resultados van a ser más lentos. Pueden ser aislados, ¿no? Lo que se necesita es un trabajo integral.